Sí, esa vocecita es nueva y a mí me sale en español, pero más de alguno me imagino que lo puede tener en inglés. A mí. Ya. Eh, Les digo automáticamente, queridos jóvenes, que nosotros tenemos prueba el día viernes 18. Vamos a tener prueba de común y el día 29 no de este mes, estoy hablando del otro mes. Estoy hablando viernes 18 y martes 29 son las últimas dos pruebas que tienen ustedes de común. Mañana tengo las de diferencial, pero se las digo mañana. No, se las digo al tiro. El 21 es la tercera prueba de diferencial y el 2 de julio es la última prueba Ah, de diferencial. Entonces, les voy a anotar por si acaso. profe, bueno, creo que igual un poquito precipitada la pregunta, pero nosotros vamos a tener así como vacaciones de invierno o algo Sí, así. 2 semanas. Por eso ustedes salen, si no me equivoco, salen de vacaciones el día 7 de julio. Ah, ya, ya, ya. Vale, profe. Y tienen esas 2 semanitas que normalmente tenemos. Déjame confirmar acá, a ver. Tienen, no sé si tienen, no me acuerdo si tienen clases, pero tienen la clase del 7 de julio y de ahí tienen esas 2 semanitas y no volverían hasta el lunes 26. Ah, ya, profe. Gracias. Por eso está, entre comillas, tan encima la fecha de las pruebas. Ya, ahí les coloqué en el chat 28, 18 y 29 del próximo mes, común 21 y el 2, obviamente el 2 del próximo mes. Tienen las de diferencial. La tercera prueba va a ser materia nueva. En común es combinatoria, en diferencial vamos a ver el concepto de límite. Y la cuarta nota de común y diferencial va a ser una prueba de todo lo que hemos visto en el semestre, tanto de común como de diferencial. Así que les estoy avisando con tiempo. Así que aquellos que les costó la materia, empiecen a repasar desde ya, porque eso va a ser la última nota de común y de diferencial. Y por lo mismo, este fin de semana me voy a poner a trabajar en el trabajo que les prometí para ustedes, que va a ser una quinta nota, y ustedes van a decidir o de común o de diferencial. Obviamente les recomiendo que lo tiren dependiendo de la nota y dependiendo del trabajo. Tampoco la idea es hacerle algo que les complique mucho la existencia y que no les vaya muy mal. Porque la idea es que ese quinta nota sea un salvavidas. Pero tampoco les puedo regalar la nota. Y eso, como les digo, lo pueden usar para común o para diferencial. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Bueno, se los dije por el chat, pero no se olviden que el próximo martes tenemos reunión de apoderados a las 6 de la tarde vía Zoom. Profe, entonces, pero esta reunión así es con todos los cuadrados, ¿cierto? Sí, no es Así una, como no si es estuviéramos en el colegio. exacto, pero va a ser vía Zoom. Vaya, profe. No, no va a ser como la entrevista que fue en forma individual. No, esta es con todos los apoderados. Ya, profe, gracias. Ya. Nosotros habíamos visto acá en matemática común el concepto de combinatoria. Y lo último que alcanzamos a ver nosotros fue el concepto de permutación y recordar y explicarle el concepto de factorial. Estoy viendo quién.
No está muteado. Filo. ¿Qué es lo que consistía el concepto de factorial? Alain, apaga tu micrófono. Tranquila, lo puedo hacer yo. Ya me fijé que era el online, así que es más fácil. Perdón. No te preocupes, online, si no hay problema. Lo que habíamos visto, el concepto de factorial era multiplicar. Si es 5, factorial significa 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso se puede ver en la permutación, donde en la permutación me interesan que se consideren todos los elementos, si me importa el orden y no se repiten los elementos. Entonces, por ejemplo, habíamos dado un ejemplo de 4 corredores que van a usar 4 autos distintos. Entonces, ¿cuántas formas los puedo ordenar? 24 formas, porque es 4 factorial. 4 por 3, por 2, por 1. Y aquí habíamos quedado la semana pasada, en esta formulita que está acá, que es la permutación con repetición, donde se consideran todos los elementos, si me importa el orden y si se repiten los elementos. Por ejemplo, de cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra moraleja. Entonces vemos que la palabra moraleja tiene 2, 4, 6, tiene 8 letras. Pero las letras que se repiten son solamente 2, que es la letra A. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Número total de datos, que son 8, 8 factorial, partido por la cantidad que se repite. En este caso, la letra A, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. Entonces sería 8 factorial profe, partido en 2 factorial. Te escucho. disculpe que lo interrumpa, disculpe, pero a ver, por ejemplo, el número que va abajo es como el número, el valor que más se repite. A ver, fíjate que esta es una permutación con repetición porque hay letras que se repiten. Entonces, ¿cuántas letras se repiten? Una sola, por eso hay un solo valor abajo. Y se coloca el número de las veces que se repiten. En este caso, se repite solo la A y se repite 2 veces, por eso es 2 factorial. Sí, profe, pero mi duda era así como, por ejemplo, si hay una palabra que se repita ya, igual 2 veces la A, pero que se repitan 3 veces la E, por ejemplo. Y exactamente, a eso iba. Como la A, abajo colocas la cantidad de veces que se repite el elemento. Por ejemplo, en tu caso, en el ejemplo que me acabas de dar, la A se repitió 2 veces, por eso es 2 factorial, y supongamos que la E se repite 3 veces, entonces sería multiplicado abajo por 3 factorial. Ah, ya, profe. Ya, profe, gracias. No te preocupes, es que el siguiente te va a ayudar con esa duda. Entonces, ¿qué es lo que hago? 8 factorial partido en 2 factorial. Exacto, Naim. De hecho, creo que... Espérame. El otro ejemplo va a quedar un poco más claro, pero no nos confundamos. Recordemos que 8 factorial es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y abajo sería 2 por 1. Antes de multiplicar, yo sé que el 2 se va con el 2, el 1 se va con el 1, así que me queda 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3. ¿Y cuánto me da eso? 20.160. Es decir, existen 20.160 palabras distintas que se pueden formar. Y ahora para sacarle las dudas al Víctor y a la Line que me están preguntando por lo mismo. Misma idea, mismo concepto. Dice, con los dígitos 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. ¿Cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Entonces veo, ¿cuántos números en total tengo? Tengo 3 9. números. Exacto, muy bien, tengo 9. Entonces arriba iría el 9 factorial, que son la cantidad de elementos que tengo.
Y en la parte de abajo, dividiendo, iría la cantidad de veces que se repiten los elementos. ¿Cómo así? El 2 se me repitió 3 veces, por eso es el 3 factorial. El 3, ¿cuántas veces se repitió? 4 veces. Por eso, el 4 factorial. Y el número 4, ¿cuántas veces se repitió? Se repitió 2 veces. Por eso el 2 factorial. Cada factorial o cada número en la parte de abajo indica un elemento que se repite. Y el valor de ese número es la cantidad de veces que se repite. Por eso lo coloqué en rojo. El primer elemento que se repite es el 2. ¿Cuántas veces? 3 veces. Por eso aparece el 3 factorial. Segundo elemento, que lo puse en verde, es el número 3. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 4 veces. Por eso el 4 factorial. Y finalmente el 4, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. Por eso el 2 factorial. Y esto es una permutación con repetición. ¿Por qué es una permutación con repetición? Porque utilizo todos los elementos. ¿Qué es lo que es tu profe jefe? Profe, Pero yo que tú Dígame, no podía escuchar nada, pues cuenta aquí. una consulta. En la dígame. secuencia de números que nos pasa arriba aparece 3 veces 2, 4 veces 3 y 2 veces 4. Exacto. Ah, después de la igualdad aparece 3 por 2, 4 por 3. ¿De dónde Ya. sale el 2 por 2? Ahí voy, estimado Alain. Fíjate que lo voy a colocar con colores para que no te confundas. El 3 factorial es 3 por 2, ¿cierto? El 4 factorial es 4 por 3 por 2. Y el 2 factorial simplemente viene siendo el 2. Pero, profe, ¿por qué no colocó el 1? Porque sabemos que 1 por lo que sea es 1. Perdón, 1 por lo que sea es ese número. Entonces, ¿me sirve de algo colocar 2 por 1? Solo coloqué hasta el 2. ¿Se entendió online o te perdiste? Me perdí. ¿Por qué agarró las 3 cifras multiplicando? Ajá, mira. 3 factorial, ¿qué es? Es 3 por 2, por 1. ¿Es necesario que le coloque el por 1? No. Por eso me quedó, anoté solamente el 3 por 2. El 4 factorial es 4 por 3 por 2. Por el 1, que no es necesario colocarlo porque sabemos que me va a dar el mismo resultado. Y el 2 factorial es 2. Por eso lo anoté ahí. Profe, que sea factorial entonces quiere decir que se multiplica por el valor factorial y después para abajo Exacto. ¿Hasta dónde? Hasta llegar antes del 1. al 2. Exactamente. Entonces, por ejemplo, solo para recordar, si tengo 5 factorial, eso significa Profe, que... ¿qué materia es esta que yo llegué recién? No, no, tranquilo, Claudio. Solo estoy retomando, llevo 2 ejemplos anteriores. No es tanto lo que te Ay, has perdido. 5 factorial viene siendo 5 por 4 por 3 por 2. Es decir, desde el 5 hasta el 2. En este caso, ¿por qué no estoy contando el 1? Porque sabemos que el 1, por cualquier número, sigue siendo ese número. Entonces, ¿me va a afectar si yo coloco, por ejemplo, acá el 1 en algo? no. En No, nada. porque sigue siendo Va lo puro mismo. ocupar espacio. Exacto. Por eso, en este caso, yo no coloqué el 1 porque estaría puro ocupando espacio, como bien me dijo el Víctor. Profe, por ejemplo, usted puede tener así, no sé, no sé si es un ejercicio Te estoy, existirá así, te estoy pero le escuchando. pueden poner el 100 factorial así y igual tiene que hacer la misma operación. Sí, sería 100 por 99, por 98, por 97, 96 y así hasta llegar al 2. Ahora, si les sirve de algo, eh, no se estresen. Si en estos momentos las calculadoras pueden sacar el factorial. A ver,
Voy a salir un segundo a ver si puedo mostrarles. Acá está. Me imagino que pueden ver la calculadora la calculadora del computador que tengo yo, ¿cierto? Sí, sí. Ya. En este caso, esa es la calculadora normal. Si yo me voy a estas tres rayitas, yo puedo cambiar la calculadora científica. Entonces, lo que me decía Víctor, profe, y usted puede colocar 100 factorial, fíjense que está la n con exclamación, y ahí me da el resultado del 100 factorial. Profe, consulta qué significa esa E. Ajá, muy buena pregunta. Déjame anotarlo de nuevo. Esa E significa que es 10 elevado a algo. En este caso va a ser ese número multiplicado por 10 elevado a 105. O Perdón, sea, que 100, todo ese número se multiplica por 150. exacto. Por ejemplo, si a ti en la calculadora te dice 6e elevado a 6, son 6 millones. Porque es un 6 acompañado de 6 ceros. Eso se lo explico pensando de que alguno se puede olvidar cómo se usaba eso. Por ejemplo, 9 factorial me sale ahí. 9 factorial, ahí me da 362 por 362.880. Y eso lo voy a dividir por ¿quién? Por 3 factorial. Me da un resultado. Lo vuelvo a dividir por ¿quién? Por 4 factorial. Y lo vuelvo a dividir por ¿quién? Por 2 factorial. Y fíjense que me da que es 1260. Y el resultado que tengo yo es 1260. Por supuesto, la idea es que ustedes puedan entender el concepto, cómo se calcula. Pero usemos la tecnología a nuestro favor. Usemos a nuestro favor alguna vez que la clase sea online. Lo que me interesa, más que sepa hacer el cálculo, es que sepa hacer esta fórmula que está ahí, que es la fórmula original. Si usted hace bien eso, una vez que lo meta en la calculadora, debiese llegar bien al resultado final. Profe, ¿puede decirme por qué el 9 factorial? Porque yo no estaba cuando explico eso. Sí, Claudio, porque son 9 cifras. Fíjate. Ah, o sea, son totales por cada uno. Exacto, nada más que eso. Por eso son 9, porque el número Ah, total de cifras son 9. ya, ahora sí entendí. Fernanda, tú que me habías dicho que te habías perdido, ¿entendiste o te enredaste de nuevo? ¿Alguien más se perdió aprovechando para poder explicarle? Porque recuerden que recién estamos en la permutación. Nos faltan 2 más. Ya, qué bueno, Fernanda. Ahora vamos a ver un caso especial de permutación que es súper específico, que se llama permutación circular. ¿Cuándo la voy a usar? Aunque suene tonto, cuando tengamos que usar casos con círculos. ¿Cómo casos con círculos? Bueno, antes de ver el caso y el ejemplo, fíjense que la fórmula es igual a la anterior, lo único que me dice que es n-1 factorial. Entonces, si son 7 elementos, su resultado sería 6 factorial, porque sería 7 menos 1. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 5 amigos en una mesa circular? ¿Por qué yo sé que es una permutación circular? Porque ya el ejercicio me dice que estoy usando algo circular, una mesa circular. Les puedo preguntar, no sé, ¿de cuántas formas distintas se puede colocar 5 llaves en un llavero? Los llaveros, ¿cómo son? Son circulares. Por lo tanto, ¿qué fórmula tengo que usar? Permutación circular. La fórmula me dice, la cantidad total de elementos, le resto 1. Son 5 amigos, le resto 1, 4. 4 factorial.
4 por 3 por 2. Eso es 24. Hay 24 formas distintas de ordenar o sentar amigos en una mesa circular. Me atrevo a decir que este es el más fácil de los otros. Ya. Y acá le empiezo a complicar un poquito, de a poco. La variación. Dice, una variación es el proceso de encontrar cuántos grupos diferentes se pueden formar de n elementos, de modo que cada grupo tenga r elementos. La variación se define de la permutación, ya que aquí no utiliza todos los elementos. En español, la permutación, fíjense que lo que importaba en la permutación era, se tomaban todos los elementos, sí importaba el orden, y dependiendo qué tipo de permutación, se repetían o no se repetían elementos. En la variación, no se toman todos los elementos, sino que se toman algunos de esos elementos, sí importa el orden y no se repiten los elementos. Con el ejemplo va a quedar más claro, se lo aseguro. Bueno, en todo caso, la fórmula es n factorial partido n menos r. Dice, a un concurso literario se ha presentado 10 participantes. En general, que todos los negocios prefieren una atracción presencial. Les decía, a un concurso literario se han presentado 10 participantes con sus historias. El cuadro de honor lo forma el ganador, el finalista y una mención honrosa. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Sabemos que son 10 participantes. De esos 10 participantes, ¿cuántos van a poder ser premiados? Solo 3. Es decir, del total, solo voy a usar una parte. Con ese detalle, yo sé que esto es una variación y no una permutación. Entonces, la forma... Porque son 3 premios, profe. Exactamente, Víctor. Son solo 3 Profe, una premios. permutación en la de delante. Claro, la de adelante era una permutación. Ay. Esto es una variación, que de total de elementos solo voy a usar una parte. Entonces, son 10 en total, ¿y cuántos solo voy a usar? Voy a usar 3. Entonces la fórmula me dice 10 factorial, porque son 10 elementos en total, partido, y hago la resta, 10 menos los elementos que voy a usar. Los elementos que voy a usar son 7. 10 menos 3, 7. Y ahí me queda 10 factorial partido 7 factorial. Y le aprovecho de explicar este concepto matemático. 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 factorial. ¿Por qué me paré en el 7 factorial? Porque sabemos que el 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Y abajo también tengo un 7 factorial, que es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se reemplazan todos los números. No solo reemplazar, los puedo eliminar. Los puedo simplificar. Eso es. Porque en la parte, recuerden que yo puedo simplificar. Si en la parte de arriba se están multiplicando y tengo abajo la misma cantidad de elementos, se eliminan. Por eso me quedó que para poder resolver esto sin la calculadora, como es lo ideal, si no, use la calculadora con confianza, por favor. Me queda 10 por 9 por 8. 10 por 9 son 90, 90 por 8, 720. Es decir, con esos 10 participantes, ¿cuántos cuadros ganadores puedo hacer? 720. Profe, pero suponiendo que a uno se le va la onda, por así decirlo, y igual sigue para abajo, da lo mismo, ¿cierto? O sea, si sigue del 7 para abajo, por ejemplo, Sí, sí, en la por prueba. supuesto. Sí, por Lo que supuesto. está haciendo es hacerlo más largo nomás, ¿no? Sí, Fernanda, es lo que ustedes me pidieron y es lo que voy a hacer. Yo les voy a mandar una guía de ejercicios de esto, para que ustedes puedan reforzar y repasar. Si no, no es mi intención dejarlo solo, si estoy tomando en consideración lo que me han pedido. Entonces, ¿se entendió la diferencia entre una permutación y una variación, cierto?
Sí. Entonces, este ejemplo, Te estoy escuchando, Víctor. perdón, este ejemplo que nos dio ahora es una variación. Exacto. ¿Por qué? Porque de todos los casos posibles, yo utilizo solo una parte. Ah, ya, profe, gracias. Ahora, existen casos donde en la variación se pueden repetir algunos elementos. ¿Por qué acá no se podían repetir? Porque yo sé que el que va a ganar también no puede ser finalista y mención honrosa a la vez, porque ganó. Entonces, no sé, de los del curso, si yo hago una escala con las mejores notas, aprovechando que me hablo, si yo coloco que el Víctor es el primer lugar de la lista con las mejores notas, obviamente el Víctor no puede seguir siendo el segundo lugar con las mejores notas porque ya es primero. Ni tampoco puede ser el tercero porque ya es el primero. Por eso acá, a pesar de que no me dice el ejercicio, por concepto lógico, yo sé que no se repiten los elementos. Pero si ahora tengo una variación donde sí puedo repetir los elementos, la fórmula es el total elevado a los elementos que voy a tomar. Veamos un ejemplo al tiro. Dice, con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? Sería el 7 arriba, profe, y abajo sería el 7 menos 3, No. ¿no? Ah, ¿Por qué no, po. por qué te digo que Ah, no? me fui. ¿Por qué te digo que no, Víctor? Porque yo puedo repetir los números. Yo puedo colocar el 1, 1, 1. Por lo tanto, si coloco un número como primer dígito, ese número se puede repetir en el segundo dígito. Y también se puede repetir en el tercer dígito. Cosa que es distinta en el ejemplo anterior de los finalistas. Los finalistas no se podían repetir. Acá sí puedo. Acá, con el ejemplo anterior que les decía de ustedes, acá yo puedo decir que Víctor fue el primero, el segundo y el tercer lugar. ¿Y por qué no es una permutación? Por esto. Porque me dicen cuántos números de 3 cifras. Si son 7 los dígitos que puedo usar y me hubieran dicho cuántos dígitos de 7 cifras puedo formar, eso sería una permutación. Pero de los 7 solo puedo usar 3. Ya con eso es una variación. Entonces la fórmula es súper simple. De hecho, Víctor, está ahí bien, yo me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Y lo aprovecho de decir al tiro para que ustedes no cometan este error verbal que cometí en la prueba. Porque mi error está en la lectura. ¿Qué dice acá? Distintas. Como yo les pedí que sean distintas, los dígitos no se pueden repetir. Distinto es que yo le haga la siguiente pregunta. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Ahí da lo mismo que se repitan o no. Pero acá como les pedí distintas, querido Claudio, para no confundirnos, fíjate en el enunciado, dice, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? Desde el momento que en el enunciado te pedí distintas, significa que los valores no se pueden, los números no se pueden repetir. Eso significa que una variación, ¿o no? Una variación normal. Es lo que Víctor me Ya, había... pero lo que yo quiero saber, profe, es dónde se pone el 3 y por qué se pone el 3. Ya, como es una variación normal, viene siendo total de casos, 7, partido, 7 menos 3. ¿Y por qué se usa el 3? Porque acá me dicen que solo formo de 3 cifras.
Ahora Y ahí sí. me queda 7 partido, 7 factorial partido en 4 factorial. Y eso me da 210. Ahora, si yo le cambio el enunciado y le quito que sean distintas, solo quitándole el distintas, ahí sí sería una variación con repetición. Porque no te estoy especificando que sean distintas, por lo tanto sí se pueden repetir. ¿Y cómo sería una variación con repetición? Sería el total de casos, que son 7, elevado a las cifras que estoy usando. Estoy usando 3 cifras, así que es elevado a 3. O sea, así sería como más simple, profe, ¿o no? Exacto. Porque ya, póngale que sea ya con los dígitos 1, 2, 3, 4. Y ya, sigue siendo las tres cifras. Ujú. Sería poner esa V y la R, el 7 abajo el 3, el igual y colocar el 4 elevado a 3. Exacto. Ah, ya, profe. Exacto. Cuando es con repetición, es simplemente una potencia, donde la base son todos los elementos y el exponente son los que se repiten. Perdón, los elementos que estamos tomando solamente. En todo caso, no se asusten, piense que tengo más ejercicio. De hecho, este es uno de 3 PowerPoint que tengo de esto. Y los otros 2 son de puro ejercicio, donde van a poder entender viendo, debiesen poder tratar de entender la diferencia entre permutación, variación y combinación. Y eso es solamente por la lectura. Finalmente, el último elemento que me queda es la combinación. ¿Cuál es la diferencia entre la combinación y los otros casos anteriores? En la combinación no se consideran todos los elementos, al igual que la variación, pero aquí no me importa el orden. Esa es la diferencia con los otros dos. En la permutación me importa el orden y tomo todos los elementos. En la variación me importa el orden y tomo algunos elementos. En la combinación no me importa el orden y no tomo todos los elementos. Fíjense que la fórmula es muy parecida a la de la variación. ¿Cuál es la diferencia? Que en la parte de abajo se multiplica además por el factorial del elemento que se están tomando. La fórmula es n factorial partido n menos r factorial, igual que en la variación, pero esta vez se multiplica por el r. Dice, en una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités distintos se pueden formar? De los 35, yo elijo 3. Ya tenemos que se toman algunos de los elementos. Y ustedes me dicen, puede ser variación. No puede ser variación porque acá no me interesa el orden. No me interesa que, por ejemplo, voy a usar los que están acá. No me interesa, por ejemplo, que en esos 3 el primero sea Benjamín, el segundo sea el Javier, el tercero sea el Jonathan. A mí lo que me interesa de que estén las 3 personas. Que esté el Benjamín, el Javier, el Jonathan. ¿En qué orden? Me da lo mismo. Lo que me interesa es que estén ellos 3. Y eso, esa sutil diferencia es lo que hace que una combinación sea distinto a una variación. La fórmula sería, de los 35, le resto 3, que son los grupos que quiero formar, multiplicado en la parte de abajo por el 3 factorial. Entonces me queda 35 factorial partido 32 factorial por 3 factorial. Al resolverlo me queda 6.545.
No, sí, se entendió, se perdieron. Yo sí Sí, se entendí, entendió. profe. Sí, yo también. Ya. No te preocupes, Kimberly. No, no, no hay problema. Finalmente, y con esto termino, la combinación con repetición. Mismo caso anterior, solo que esta vez sí se pueden repetir los elementos. La fórmula es la más complicada de todos. ¿Por qué? Porque va a ser número total de casos más los casos que yo voy a tomar menos 1. Partido, casos totales menos 1 multiplicado por R. Veámoslo al tiro con el ejemplo. En una pastelería hay 5 tipos distintos de pasteles. Si se eligen 4 pasteles, ¿cuántas combinatorias posibles hay? De los 5 pasteles que hay, que se pueden elegir, yo solo voy a elegir 4. Y los 4 que voy a elegir dan lo mismo el orden. Porque, por ejemplo, sabores simples: chocolate, vainilla, frutilla, limón y lúcuma. Lamento, son los sabores que se me ocurrieron en este momento. Yo primero puedo elegir el de chocolate, y como voy a elegir 4 pasteles, perfectamente puede ser chocolate, 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 vainilla. O puedo elegir vainilla, 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 vainilla. Entonces, las tortas se pueden repetir. Y no me interesa el orden en que lo estoy eligiendo, porque voy a elegir solo 4. Entonces, del total de elementos, que son 5, elijo una parte. Y al saber eso del ejercicio, yo sé que puede ser una variación o puede ser una combinatoria. Y como no me interesa el orden, yo sé que esto es una combinatoria. Y da la casualidad de acá a acá los elementos sí se pueden repetir. Entonces ahí sería 5 más 4 menos 1 partido 5 menos 1 por 4 factorial. 5 más 4 son 9, menos 1, 8 factorial. 5 menos 1 es 4, entonces me queda 4 factorial por 4 factorial. Resuelvo 8 factorial partido 4 factorial por 4 factorial, me da 70. Es decir, acá hay 70 combinaciones distintas que se pueden realizar. ¿Dudas, consultas, preguntas antes de que los deje ir? La verdad es que, profe, en la última me perdí más o menos harto. No te preocupes, Víctor, que la próxima clase vamos a hacer ejercicio. Y como ya Profe, de la clase no tengo ninguna duda, pero es sobre la prueba. ¿Ya tienen la respuesta?